la escuela, a la universidad, para aprender a ser mejores padres, mejores madres. Madre Paso a Paso. Esta comunidad nacional e internacional que todos los días, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, aquí en CDN 92.5, tenemos una cita. Gracias por recibirnos en sus hogares y por permitirnos ser parte de la familia. Bienvenidos. Nosotros somos de lo que siempre hemos abogado, porque la mejor medicina es la medicina preventiva. Creo que es lo más acertado y lo más inteligente y a la larga lo menos costoso en todos los aspectos. Hay una condición que todavía se mantiene como si fuera un tabú, de la cual se habla bajito. Se considera que es solo cosa de mujeres o de viejos. Son esos temas que muy pocas veces la gente la habla en voz alta. Y aquí en Madre Paso a Paso, en nuestro empeño de llevar cada día a nuestros hogares, a nuestras familias, las informaciones necesarias, siempre intentamos tratarlas. Estamos hablando de la incontinencia urinaria. Un tema del que apenas se habla, pero que no por eso es bastante frecuente. Para hacerlo, tenemos hoy la compañía del doctor Wellington Ledesma, urólogo, el cual tiene su consulta en el Centro Médico UCE. Él aquí va a estar respondiendo todas nuestras interrogantes y las de ustedes, porque como siempre, Madre Paso a Paso, no solo somos nosotros, ustedes son el insumo más importante, la parte más importante de esta familia. Ustedes con sus llamadas, con sus preguntas, enriquecen el contenido del programa. Doctor Wellington, bienvenido, doctor Ledesma. Gracias por la invitación, la oportunidad que me da de dirigirme a través de su medio a su radio audiencia. Esta es una oportunidad, como nos gusta, de orientar a la gente al respecto, y este tema es bastante interesante y, como usted dice, es un tema tabú, la incontinencia urinaria. Dentro de unos minutos también se unirá al equipo de Madre Paso a Paso, como todos los viernes, en estos miércoles, como estos miércoles, los miércoles de salud de Madre Paso a Paso, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo, el cual le vamos a pedir que cuando él llegue vamos a hacer un altito para que hoy nos actualice sobre las últimas informaciones de la situación del coronavirus en República Dominicana. Doctor Ledesma, ¿es mito o es verdad que la incontinencia urinaria es solo cosa de mujeres y de viejos? No, yo diría que es un mito, ya que le puede ocurrir a cualquier persona a cualquier edad. Sin embargo, vamos a iniciar dando una definición de lo que es la incontinencia urinaria. Es como un signo, es la pérdida de orina a través de la uretra descontrolada, que esto por supuesto va a generar una molestia o en términos social, una incomodidad, o en términos de higiene para el paciente y muchas veces los familiares, las personas que están más cerca, impidiendo muchas veces que incluso pueda disfrutar de eventos sociales, ya que esto le genera varios trastornos, incluso anímicos, al paciente. Y le puede dar, contestando a la pregunta, a cualquier persona, pero es muchísimo más frecuente después de los 50, 60 años. ¿Y es más frecuente en mujeres que en hombres? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay una explicación anatómica. La uretra masculina mide en promedio 16, 20 centímetros, es larga y tiene varios mecanismos de continencia. Sin embargo, la femenina, que tiene también 2 mecanismos solamente de continencia, la vía urinaria inferior, pues entonces mide 4 centímetros. Es más fácil que ocurra un escape en un túnel de 4 centímetros que en uno de 20 centímetros. ¿Cómo funciona la vejiga? ¿Cuántas veces más o menos es normal, entre comillas, orinar, ir al baño? Porque hay personas que toman mucha agua, hay otras personas que no. Entonces, ¿cómo uno hace la diferencia de ir al baño de manera normal o ya comenzar a preocuparme por tener incontinencia? Me encanta esa pregunta porque nos permite comenzar a explicar un poco lo que es la funcionabilidad del aparato urinario. Nosotros tenemos 2 riñones que producen la orina.
ellos la producen constantemente y entonces la almacenan en la vejiga. Y en la vejiga, que lo que hace es almacenar la orina por un tiempo hasta que ya tiene una capacidad para ir a orinar, entonces tiene que contenerla. Y a través de la uretra, pues entonces sale. Esto es lo que es la vía urinaria inferior, la vejiga y la uretra. Y entonces tiene como 2 puertecitas, y esas puertecitas son los mecanismos de continencia. ¿Cuánto es la capacidad de la vejiga normal en una persona? Alrededor de 500 cc. Cuando una persona tiene, digamos, un medio litro en la vejiga, ya siente que se está explotando y que tiene que ir a orinar. Esto, por diversas condiciones, pudiera minimizarse. Y no es lo mismo que una persona tenga una capacidad normal vesical de 500 cc a otra que tiene la mitad, que se disminuyó a la mitad. Si uno orina cada 2, 3 horas, hasta 4 horas, y tiene una disminución de esa capacidad vesical, pues va a orinar más frecuente. Y a veces van a ocurrir escapes. Ya, doctor, ¿cuáles son? Ya hablamos de que, por ejemplo, hay condiciones de riesgos como la edad, el sexo, pero hay algunos otros factores de riesgo, como por ejemplo, y esa es una pregunta que nos las mandaron de manera repetida, la obesidad, el sobrepeso, los embarazos. Claro, la vejiga descansa sobre el hueco pélvico y hay un segmento que es en el área del perineo, que es la pelvis, que tiene un diafragma, que es donde se encuentran estos órganos, y estos órganos están en la parte baja, vamos a decir, inferior al abdomen. Si uno tiene más peso, pues esta parte va a tener un mayor peso, una mayor presión. Esto va a generar mayor tensión dentro de la vejiga y pudiera favorecer esto, es así, a episodios de incontinencia urinaria. Vamos a dar la bienvenida al CEDA de aquí de Madre, paso a paso, al doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo. Doctor, bienvenidos. En su nombre, yo prometí, porque muchísimas personas me lo pidieron por WhatsApp y por llamadas directas, que querían que antes de que comenzáramos el programa o en algún momento, dieras, Héctor Armando, una actualización sobre la situación del coronavirus en República Dominicana. Sí, perfecto. Vamos a dar la actualización sobre el coronavirus un poquitito más adelante. Vamos a dejarlo para después de la pausa para no cortar al doctor Ledesma, quien tan amable y gentilmente ha estado con nosotros. Exacto. Compartiendo el tema de la incontinencia urinaria, el cual sabemos que es una situación que realmente afecta a una gran parte de la población. Para aquellas personas que nos están viendo, recordar que esto de la incontinencia urinaria es simplemente la gente que dice, me están saliendo los pipí sin yo darme cuenta. O simplemente me están saliendo la orina, los pipí, veo que estoy mojando el panty, estoy mojando el pantaloncillo. Ante cualquier esfuerzo, cuando me río, cuando toso, cuando presento una carcajada muy fuerte, siento que me estoy mojando, entonces es una situación incómoda. Wellington Ledesma, ¿tiene esto que ver realmente, doctor Ledesma, con la edad? Cuando hablamos de incontinencia urinaria, todo lo que vamos para viejo ya, en algún momento se nos van a estar saliendo los pipí en todos los sitios, delante de la gente, doctor Ledesma. ¿Qué usted nos pudiera decir, por favor? Bueno, es una condición, ya hablábamos un poquito al respecto de entrada, que está directamente proporcional en relación a la edad, porque los mecanismos de continencia ya no tienen tanta tonalidad como la tenían en se nos devemba la vejiga, entonces, doctor Ledesma, lo que usted quiere ha dicho, la vejiga, la media, cuando uno la usa mucho. La vejiga y los músculos del piso pélvico, que tienen que ver también en el proceso de la continencia. Y en el hombre, de manera particular, trastornos prostáticos están directamente relacionados también con la continencia. Lo digo porque generalmente dicen que los hombres cuando se ponen viejos lo que no pueden es orinar bien. Entonces ahora usted me dice que pudiera tener pérdida de orina también el hombre a medida que se va haciendo viejo por problemas de la próstata, pero no es que la próstata evita la salida de la orina. Doctor, pónganos claro, por favor, dele. Es una pregunta fenomenal, ya que es de mucha confusión, Lo que pasa es que después de los 40, 50 años la próstata comienza a crecer. Permiso, escucharon, después de los 40 a 50, usted que se siente joven todavía, siga, doctor Ledesma. Comienza entonces a crecer, obstruyendo parcial, a veces de manera total, el conducto urinario masculino en su inicio. Esto genera que el vaciado vesical sea insuficiente y que tengamos nosotros una orina residual que en principio se considera importante a partir de los 50 cc. Pero esto puede seguir creciendo y una persona que tenga, y hablábamos de la capacidad vesical 500 cc, pero que cuando termina de orinar se queda con 450, casi no la vacía.
Pero, ¿qué va a pasar cuando la obstrucción es más crónica e intensa? Entonces no termina de vaciar y la orina que se va produciendo por escape permanentemente, aunque él no orina bien, se mantiene goteando. Esto es lo que se llama una incontinencia masculina paradójica, porque no es que hay un mecanismo de esfínter insuficiente, sino que la orina ya no tiene para dónde ir. Y entonces se escapa por un aumento de la presión. Así que ya usted escuchó, si se le está saliendo la pipí sin darse cuenta, y como decía el doctor Ledesma, usted no tiene que tener 80 años para eso, sino que a partir de los 40 pudiera ocurrir, quizás eso sea un síntoma de que usted tiene la próstata aumentada. Doctor, háblenos un poquito sobre la incontinencia urinaria en la mujer y cómo los partos, los embarazos, afectan la situación de la relación mujer e incontinencia urinaria. Doctor Ledesma, vamos a dividir esa pregunta y vamos a iniciar por partes. ¿A qué edad, si la mujer es más temprano o es un poquitito más tarde que el hombre, la aparición de ese liqueo, de esa salida de orina a través que va mojando el panty, le va mojando la ropa interior y le genera cierto grado de incontinencia? Vamos arriba, doctor. Es una enfermedad que va a presentarse fundamentalmente en personas que ya comienzan a doblar la curvita de los 50, 60 años de edad. ¿En las mujeres también? Porque En yo las he visto mujeres, mujeres más jóvenes, sí, con 30 y pico, que comienzan a tener ese tipo de problemas. Hay factores asociados que anteriormente eran muchísimo más frecuentes, como la multiparidad. A una persona que ha tenido 5 o 6 partos, que aquí en nuestra sociedad los partos ya no son tan frecuentes como lo eran anteriormente, pero esa persona tiene ese factor de riesgo asociado y de manera más prematura pudiera presentar los escapes de orina. O sea que estamos hablando que la población dominicana que tiene embarazos frecuentes a edades tempranas, esas mujeres que han tenido varios partos y ya llegan a los 30 y tienen 3, 4 muchachos, son más es más probable de que puedan presentar algún tipo de salida de lo que es la orina, razón por la cual si usted está escuchando este programa, Madre Paso a Paso, y usted está presentando algún tipo de salida de orina, la pregunta es, ¿van al ginecólogo o van al urólogo? Porque recordar que casi todas las mujeres lo que tienen es un ginecólogo de cabecera, pero no todos los ginecólogos están preparados para ese tipo de proceso, doctor Ledesma. Cuenta. Claro, por definición nosotros como urólogos vemos la parte de las vías urinarias, y las vías urinarias que pueden ser superiores, los riñones y los uréteres, e inferiores, que es la vejiga y la uretra. Por definición, el ginecólogo no es quien debería dar la mejor respuesta, a menos que tenga un entrenamiento aparte y más terminado al respecto. Sin embargo, son los que captan la mayoría de las pacientes, y entonces nos la refieren y la trabajamos en conjunto. La doctora Esteve ha hablado del asunto de los partos. Doctor Ledesma, ¿cuántos partos tentativamente? ¿Podría ser 1 o podrían ser 5? ¿Hay algún tipo de número que pudiera poner en riesgo a la mujer? Sobre todo partos, porque como usted decía, las cesáreas casi no conllevan este riesgo. ¿Qué usted pudiera decir? El tema es la debilidad que ocurre con cada parto del piso pélvico, y esto va a variar incluso en raza. Por ejemplo, las mujeres de tez oscura tienden a tener un perine más fuerte que una de la raza blanca. Y desde ya mismo entonces podríamos extrapolar eso y decir, bueno, pero no es lo mismo que una persona de tez más clara haya tenido 4 partos o 3 que una de tez más oscura. Y es así, es más prevalente en la raza blanca. Hablamos de que entre 15 a 30% de las mujeres van a presentar episodios de incontinencia urinaria que repercuten negativamente de manera en su salud y en su ambiente, que es donde ocurre el problema. La mayoría de las mujeres en una u otra circunstancia pudieran presentar algún tipo de escape, y simplemente con un manejo y un control de líquidos y no aguantar tanto la orina, pues entonces pudiéramos mejorar los escapes. Siguiendo con la incontinencia urinaria en la mujer, doctor, la menopausia tiende a incrementar la incontinencia urinaria en la mujer. Algo que debimos haber hecho desde el principio del programa, y no quiero pasar más tiempo sin hacerlo, es describir, o vamos a decir los tipos de incontinencia urinaria que nosotros tenemos, porque hay en la mujer fundamentalmente 2 tipos de incontinencia urinaria. Es la urge incontinencia, que es la más frecuente, que es un deseo imperioso de orinar que no te permite llegar al baño y ocurre el escape. Ese es uno. Y está la incontinencia urinaria por estrés o de esfuerzo, que esa es la que tiene que ver directamente con los cambios de presión dentro de la vejiga y el mecanismo esfinteriano, que es donde ocurren los escapes. Esto se ve afectado muchas veces en el periodo peri y postmenopáusico por un asunto de una biodisponibilidad de los estrógenos femeninos. Hay algunos cambios tróficos que ocurren en la mucosa
de la uretra y de la vagina, y entonces esto favorece a pérdidas. Dentro de un ratito vamos a comenzar a tomar llamadas del público y hacer preguntas de WhatsApp de nuestro público. Y siguiendo en ese tema de la mujer, Gloriví Mora dice, mi pregunta es la siguiente, ya usted dijo que la incontinencia urinaria en mujer embarazada es más frecuente. Depende del periodo de gestación también. Entonces, ¿qué consejo o orientación podría usted darme a mí que estoy pasando por esta situación? Sí, claro. Nosotros tenemos un producto, como se le dice al embarazo, ¿no? Dentro de la cavidad abdominal y pélvica, desplazando todos los órganos que están ahí. Uno de ellos es la vejiga, que es ñoña con cambios de presiones bruscos. Y, por supuesto, teniendo el bebé dentro de ella, va a estar como pisando un poco y desplazando un poco la vejiga, y esto va a disminuir la capacidad de almacenamiento que tiene este órgano, generando esto un cambio que puede traducirse en pérdidas de orina. Es decir, ¿cómo pudiéramos nosotros mejorar esto? Si anteriormente, y yo estaba acostumbrado a orinar cada 3 horas, y ahora tengo algo que me está presionando la vejiga y yo ya no puedo almacenar 500 cc, la mitad, entonces tengo que ir a orinar más frecuente, y de no hacerlo, mi vejiga va a tener esos estímulos orquestados por el detrusor, que es el músculo de ella, y va a provocar algunas pérdidas. Doctor Ledesma, no sé si esto se puede catalogar dentro de la parte que tiene que ver con incontinencia, porque sé que tiene un nombre específico en medicina, pero el problema es que ya hemos mencionado los hombres, hablamos de problemas de próstata. Si un hombre que está escuchando Madre Paso a Paso y tiene más de 40 años, y está sintiendo que de vez en cuando se le escapa un poco de orina, podría ser un problema de próstata que no solamente evita la salida, sino que, como usted dice, también puede producir, por el aumento de tamaño, que la orina se fugue de vez en cuando. Hablamos también de las damas, pero los niños presentan algo que es que mojan la cama de noche, se conoce enuresis, eso lo conocemos. La pregunta es, ¿se pudiera catalogar estos niños que se hacen pipí de noche como incontinencia también, o tendría alguna otro tipo de pauta el proceso? Lo digo porque muchas personas que nos están escuchando quizás tomarían eso de los niños que mojan la cama como él tiene incontinencia. Sabemos que los padres lo llaman de esa manera. Claro. ¿Cuál sería en este caso la diferencia o cuál sería la similitud en el proceso entre los niños que se hacen pipí, sobre todo de noche, y los adultos que se les sale la orina y mojan la ropa interior con regularidad cuando se ríen, cuando tosen, cuando estornudan, doctor? Bueno, la eneuresis es un signo que por definición es similar, prácticamente igual a la incontinencia urinaria, pero que ocurre antes de que nosotros alcancemos el proceso de maduración y de control de la vía urinaria, que ocurre alrededor de los 2-3 años. Normalmente hay algunos niños que sufren de esta condición llamada enuresis, que puede ser diurna, puede ser nocturna, puede ser monosintomática o puede acompañarse de otro tipo de síntomas también. Entonces ocurre ya después de los 5 o 6 años, entonces es un problema, porque ya el niño comienza a estar expuesto a eventos sociales en los cuales podría ser motivo de burla, de bullying, y tener un impacto, vamos a decir, en la economía mental del niño, que puede prevalecer y permanecer por más tiempo. Siguiendo un poquitito en ese mismo tema, esos niños que se hacen pipí en la cama, como estamos diciendo, usted llama enuresis, pero aquí le dicen que se hace pipí en la cama todavía. La pregunta es, ¿esos niños tienen que llevarlos donde un urólogo? También un urólogo general le puede dar seguimiento. Lo digo porque hay muchos de esos niños que terminan donde el psicólogo, terminan donde el psiquiatra. Claro. La pregunta es, ¿necesitan antes de llevarlo a un profesional de la conducta ser evaluados por un urólogo? Doctor Ledesma, lo digo porque quizá algún padre, alguna madre que esté escuchando, Madre Paso a Paso, y como hemos dicho en la universidad, para ser mejores padres, tienen que ser llevados a un urólogo de manera concomitante, o primero lo llevo al psicólogo o al psiquiatra y después lo llevo al urólogo. Y además de eso, doctor, perdón, a esa pregunta del doctor Balcácer, añádale la edad del niño. Si hay el doctor lo dijo. Sí, después de los 3, 4 años ya comienza esto a impactar negativamente, que es la edad donde los padres comienzan también a preocuparse porque el niño es consciente y les dice. Pero de entrada, aunque sabemos que hay factores psicológicos asociados a este tipo de condición, tenemos que tener la certeza de haber descartado un problema orgánico. Es decir, sí, tenemos que evaluar al paciente, tenemos que descartar que haya alguna problemática tipo anómala o infecciosa, y una vez que ya esto ha sido clarificado, pues podemos continuar con el manejo psicoterapéutico. Doctor, una pregunta. Después de esta pregunta vamos a comenzar a tomar llamadas del público. Dice Manuel Peña, ellos hablaron de los hombres, de las mujeres, de los niños. Independientemente del género y de la edad,
cómo el sobrepeso y la obesidad está relacionada a la incontinencia urinaria. Sí, una vez que nosotros tenemos unas libritas de más, vamos a decir, es el mismo fenómeno que pasa cuando tenemos un embarazo o similar. Entonces, además, el piso pélvico, como se conoce, al diafragma urogenital, que es donde descansa la vejiga, se debilita. Y al debilitarse, pues es más fácil que ocurran estos escapes. Si nosotros tenemos 40, vamos a decir 30, 40 años, tenemos una tonalidad de nuestros músculos que no la tenemos a los 50, 60 años, pero si además de eso, nosotros, aunque somos jóvenes, le ponemos mayor peso al diafragma urogenital, pues entonces se asocia más a este tipo de pérdida. Vamos a darlo.